Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué inmensa alegría tenerlos por aquí, como siempre compartiendo este espacio de reflexión y admiración. Espero de corazón que estén disfrutando de un día maravilloso, lleno de momentos positivos y conexiones significativas. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante hacia el corazón de una historia que sinceramente ha logrado cautivarme por completo. Vamos a desentrañar los secretos de esa chispa especial, de esa conexión que trasciende lo ordinario, de una amistad que francamente tiene el poder de enamorar. Si han leído correctamente el título, Serkan y Özge, una amistad que enamora. Prepárense para sumergirse en los entresijos de una relación que muchos de nosotros anhelamos tener en nuestras vidas, una que se edifica sobre pilares sólidos de respeto inquebrantable, admiración profunda y, por supuesto, un cariño incondicional que irradia calidez. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad y este contenido resuena con ustedes, este es el momento perfecto para dar ese paso. Hagan clic en ese botón rojo que ven por ahí, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y únanse a esta familia que crece, aprende y se inspira junta día a día. Vamos a empezar por el principio, ¿no creen? Porque en el universo de Serkan y Özge hay una profundidad insospechada, un entramado de conexiones que va mucho más allá de lo que se percibe a simple vista. Cuando hablamos de ellos no nos referimos simplemente a dos individuos que comparten un espacio físico, un proyecto laboral o un círculo social. Hablamos de dos almas que de alguna manera mágica se encontraron, se reconocieron en la esencia del otro y paso a paso, tejieron un vínculo tan fuerte, tan resiliente y tan inspirador que resulta casi un milagro en nuestro mundo ajetreado. Imaginen por un momento esta escena. Están inmersos en un proyecto, ya sea de índole profesional, artística, creativa o incluso personal, y de repente se cruzan con alguien. Al principio, la interacción se percibe como una más, un colega, un colaborador, un compañero de camino. Pero con Serkan y Özge la dinámica fue palpablemente diferente desde el primer instante. Había una energía particular, una sintonía casi etérea que, desde el principio, rompió con la monotonía de las interacciones convencionales y estableció un estándar de conexión superior. Lo verdaderamente fascinante de su amistad reside en la extraordinaria habilidad con la que logran mantener esa autenticidad cruda y pura en un mundo donde, lamentablemente, las apariencias suelen tener un peso desmedido. Su relación no se trata de postureo, de aparentar una fachada que no se corresponde con la realidad. Al contrario, su vínculo es un auténtico bálsamo para el alma, porque se manifiesta de manera genuina, vulnerable y, sobre todo, profundamente real. Piensen por un instante en la cantidad de veces que hemos sido testigos de amistades superficiales, esas que se desmoronan como castillos de arena ante la primera brisa de dificultad o desafío. La amistad entre Serkan y Özge dista mucho de ser así. Ellos han demostrado una capacidad asombrosa para apoyarse mutuamente en cada etapa, para celebrar los éxitos del otro con una alegría desbordante, como si fueran propios, y para estar presentes incondicionalmente en los momentos de bajón, ofreciendo ese hombro amigo, ese oído atento y ese aliento necesario que todos necesitamos en algún punto de nuestras vidas. Una de las claves fundamentales que, en mi opinión, eleva su amistad a un plano tan especial es la profunda admiración que se profesan el uno al otro. No se trata de una admiración ciega, superficial o infundada. Es una admiración que nace del reconocimiento genuino y profundo de las virtudes, fortalezas y talentos inherentes del otro. Estoy convencido de que Serkan admira profundamente la fortaleza inquebrantable, la aguda inteligencia y la tenacidad perseverante de Özge, incluso en los momentos más adversos. Y Özge, a su vez, estoy seguro de que valora y aprecia enormemente la lealtad inquebrantable, la pasión arrolladora y la visión estratégica de Serkan. Esta admiración mutua y recíproca crea un círculo virtuoso de crecimiento y empoderamiento, donde ambos se impulsan constantemente a ser mejores versiones de sí mismos, a evolucionar y a alcanzar sus metas y aspiraciones más ambiciosas. Es como si se miraran en un espejo positivo, donde ven reflejadas sus mejores cualidades y donde, al mismo tiempo, encuentran la inspiración y la motivación necesarias para superar sus debilidades y transformarlas en fortalezas. Y por supuesto, no podemos obviar la dimensión lúdica y alegre, ¿verdad? Porque una amistad que verdaderamente enamora nunca está exenta de risas contagiosas, de bromas internas, de esos momentos espontáneos y llenos de espontaneidad que te sacan una sonrisa sincera y te alegran el día. La complicidad que irradian es palpable, casi se puede sentir. R en el aire.
Es esa mirada cómplice que cruzan, ese chiste interno que solo ellos dos entienden, esa forma casi telepática de comunicarse sin necesidad de recurrir a un extenso vocabulario. Es ese humor compartido, esa ligereza tan necesaria que hace que los momentos difíciles parezcan un poco menos pesados y los momentos buenos, aún más extraordinarios y memorables. Imaginen las conversaciones que deben tener, repletas de anécdotas divertidas, de reflexiones profundas, de esa chispa vital que solo surge cuando dos personas conectan de una manera auténtica y profunda. Otro pilar fundamental en la construcción de su vínculo, sin lugar a dudas, es la confianza. La confianza es, de hecho, el cimiento indispensable sobre el que se erigen y se sostienen las relaciones duraderas y significativas. Y en el caso particular de Serkan y Özge, esa confianza parece ser inquebrantable, sólida como una roca. Saben que pueden contar el uno con el otro, que sus confidencias más íntimas estarán seguras, que sus preocupaciones y miedos serán escuchados con empatía y sin ningún tipo de juicio. Esta seguridad intrínseca les proporciona un espacio seguro y protector donde pueden expresarse libremente, ser ellos mismos en su totalidad, sin el temor a ser juzgados, criticados o incomprendidos. Es un refugio emocional donde la vulnerabilidad se convierte en fortaleza. Además de todo lo anterior, su amistad se vislumbra como una poderosa fuente de inspiración mutua. Cuando uno de los dos atraviesa un momento complicado, una etapa de dificultad o un desafío personal, el otro está ahí, firme y presente, para levantarle el ánimo, para recordarle su intrínseca fortaleza, para darle ese impulso vital que necesita para seguir adelante con determinación. Y cuando uno de ellos se encuentra en la cima, celebrando un logro importante, un éxito anhelado, el otro es el primero en compartir esa alegría desbordante, en felicitarle con todo el corazón y en ser su mayor animador. Esta simbiosis, este dar y recibir apoyo constante, es precisamente lo que convierte su amistad en algo tan valioso, tan preciado y, sí, en algo que tiene el poder de enamorar. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría tener una amistad de esta magnitud en su vida? Pensemos también en la maravillosa evolución de su relación. Las amistades, como la vida misma, no son estáticas, evolucionan, crecen, se fortalecen y se enriquecen con el paso del tiempo y las experiencias compartidas. Y la amistad entre Serkan y Özge, por lo que podemos observar desde fuera, ha sabido adaptarse con maestría a las circunstancias cambiantes, a los desafíos inherentes de la vida, a las inevitables transformaciones personales y externas. Han navegado por diferentes etapas, han enfrentado diversos obstáculos, y en cada una de ellas, su conexión no solo se ha mantenido firme, sino que en muchos casos, se ha intensificado, volviéndose aún más profunda y significativa. Es esa capacidad innata de adaptación y esa notable resiliencia lo que les permite sortear los obstáculos con gallardía y seguir construyendo su amistad sobre bases aún más sólidas y estables. Y aquí quiero hacer una breve pero significativa pausa para la reflexión. En el transcurso de nuestras vidas, solemos otorgar una importancia primordial a las relaciones románticas, a esas amistades que consideramos de toda la vida, y es lógico y natural que así sea. Sin embargo, a veces en ese afán, tendemos a subestimar la inmensa valía de esas amistades que, de repente, irrumpen en nuestras vidas para hacernos sentir más vivos que nunca, que nos retan a salir de nuestra zona de confort, que nos abren nuevas perspectivas y nos invitan a ver el mundo desde ángulos diferentes y enriquecedores. La amistad entre Serkan y Özge es un ejemplo paradigmático y luminoso de este tipo de vínculos transformadores. Es una amistad que nos recuerda, de manera poderosa y conmovedora, que en el complejo y a menudo solitario camino de la vida, tener a alguien a tu lado con quien compartir risas genuinas, lágrimas compartidas, sueños audaces y fracasos aleccionadores es, sin duda alguna, un tesoro invaluable y una bendición inmensa. En ocasiones nuestra mente nos engaña y nos hace creer que una amistad tan profunda y conmovedora como la de Serkan y Özge solo existe en el reino de la ficción, en las páginas de los libros o en la pantalla grande. Pero la realidad, esa maestra infalible, nos demuestra una y otra vez que sí, que es perfectamente posible. Que personas como Serkan y Özge existen y que sus historias, sus vínculos, sus trayectorias nos inspiran, nos motivan y nos alientan a buscar activamente, a cultivar y a nutrir ese tipo de conexiones significativas en nuestras propias vidas. Es un recordatorio constante y poderoso de que la conexión humana, en su forma más pura y auténtica, posee una fuerza inmensa y transformadora, y que cuando se cimenta sobre los pilares del respeto mutuo, la sinceridad absoluta y el afecto genuino y desinteresa, puede llegar a manifestarse como algo verdaderamente hermoso y perdurable.
Entonces, para recapitular brevemente todo lo que hemos explorado en este emotivo recorrido. Hemos profundizado en la esencia y la profundidad de la amistad entre Serkan y Ozge, destacando con especial énfasis la autenticidad desbordante, la admiración mutua que se profesan, la complicidad palpable, la confianza inquebrantable y la inspiración constante que se brindan el uno al otro. Hemos sido testigos, a través de sus acciones y la energía que irradian, de cómo su relación se ha fortalecido exponencialmente con el paso del tiempo y cómo se erige como un ejemplo inspirador de conexión humana en su máxima expresión. Su amistad trasciende la mera definición de una relación, es un reflejo vívido y conmovedor de lo que todos, en el fondo, anhelamos y buscamos en nuestros vínculos más cercanos y significativos: apoyo incondicional, comprensión profunda y un amor genuino que, en este caso particular, se manifiesta de la forma más pura y hermosa en una amistad que, sin lugar a dudas, tiene el poder innegable de enamorar. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en este viaje introspectivo y admirativo por la conmovedora historia de Serkan y Ozge. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones, estos descubrimientos y estas emociones con cada uno de ustedes. Espero con toda la sinceridad de mi ser, que les haya gustado tanto o más que a mí. Me encantaría muchísimo saber qué piensan ustedes sobre todo lo que hemos compartido hoy. ¿Tienen ustedes en sus vidas amistades así de especiales, de profundas, de inspiradoras? ¿Qué es lo que más valoran, lo que más aprecian en una amistad verdadera? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me fascina leerlos, interactuar con ustedes y conocer sus valiosas opiniones y experiencias. Y si este vídeo les ha inspirado de alguna manera, si les ha sacado una sonrisa, si les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que les gustaría ver, aprender o inspirarse de una amistad así. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir formando parte de esta comunidad vibrante y enriquecedora, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para nosotros. Ayúdennos a seguir creciendo, a seguir creando contenido de calidad que les encante y les aporte valor. Nos vemos con muchísima ilusión en nuestro próximo vídeo. Hasta muy pronto.